Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Y así como yo te apasiona la Biblia, la palabra de Dios, y querés saber acerca de un panorama completo, histórico de la Biblia, y para eso, aquí estoy acompañado de la Biblia de colección de Luxe, de Editorial Holman, que te dejo aquí el link del video de la reseña completa de esta Biblia, y también me acompaña la Biblia de Estudio Holman, edición 2023, que te dejo aquí el link también de ese video, donde hacemos la reseña de forma y contenido de esta Biblia en particular, que es la Biblia de Estudio Holman. Bueno, así como estamos viendo, septiembre es el mes de la Biblia en muchos países y también octubre. Es por eso que estoy publicando hoy este video en particular acerca de lo que es el panorama histórico de la Biblia, comprendiendo muchas cosas de la Biblia y también cómo se conformó el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero no voy a dar mi opinión al respecto, sino que voy a leer el artículo que está aquí en la Biblia de Estudio Holman, de edición de letras supergigante, tipografía 16, que se llama justamente Panorama Histórico de la Biblia. ¿Para qué? Para hablar con propiedad acerca de lo que este artículo al punto nos va a decir de la palabra del Señor. Y dice lo siguiente: Biblia deriva del término griego biblos, que significa libros y se refiere al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Los 39 libros del Antiguo y los 27 del Nuevo forman el canon de las Sagradas Escrituras. Canon originalmente quiere decir caña y pasó a significar regla o vara para medir. En este sentido, la Biblia es la regla o el modelo de autoridad para los creyentes. El concepto de canon y el proceso de canonización se refieren al momento en que los libros obtuvieron la condición de sagradas escrituras, los patrones de autoridad para la fe y la práctica. Fíjense cómo nosotros, cuando nos referimos a la Biblia, decimos el canon de las escrituras, es la vara para medir, para tomar un criterio, para saber qué es correcto, qué no es correcto. Es la línea de pensamiento que tenemos fundamentado en la palabra de Dios. Por eso la Biblia para nosotros es lo que sería la regla de fe y conducta para todo cristiano que deviene de la fe en Jesucristo y también de la salvación por medio de la gracia y por la fe. ¿Y por qué lo sabemos y es así? ¿Y qué decimos que es bueno y es malo? Bueno, tomamos el canon, la regla, la vara para medir, allí el criterio de vida cristiano a través de lo que las Sagradas Escrituras dicen. Por eso se llama canon de las Escrituras. ¿No lo sabías? Bueno, sigamos. Organización de la Biblia. El Antiguo Testamento se escribió fundamentalmente en hebreo, con algunas porciones de Esdras, Nehemías y Daniel en arameo. El Antiguo Testamento hebreo está dividido en 3 secciones: la ley o Torá de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio; los profetas, divididos en profetas anteriores, Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes; y profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12, Oseas a Malaquías; y los escritos. A su vez, los escritos incluyen 3 grupos: libros poéticos, Job, Salmos y Proverbios; los rollos de las festividades o Megilot, Ruth, Esther, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones; y los libros históricos, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías y Daniel. El orden actual de los libros del Antiguo Testamento está basado en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, escrito en griego, está organizado con los libros narrativos, los 4 evangelios y hechos, seguidos por las epístolas paulinas y generales, y concluye con Apocalipsis. En muchos manuscritos griegos del Nuevo Testamento, las epístolas generales, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas, preceden a las epístolas paulinas, Romanos hasta Santiago más Hebreos, debido probablemente a los lazos más directos entre Jesús y Jacobo, Pedro, Juan y Judas. Y ahora nos hablará acerca de la formación y canon del Antiguo Testamento. Y presten atención a esto de la siguiente manera. La opinión crítica común es que la triple designación de los libros del Antiguo Testamento, ley, profetas y escritos, esté basada en la aceptación gradual como parte del canon de cada una de estas 3 colecciones.
Esta opinión se basa en gran medida en las premisas de que Moisés no pudo haber sido el autor del Pentateuco y que los libros históricos del Antiguo Testamento se recopilaron después del reinado del rey Josías, Judá 640-609 a.C. Se piensa que los profetas cesaron para el año 200 a.C. y esto explica por qué el profeta Daniel no estaba incluido en esa sección. Su libro se encuentra en los escritos del canon hebreo. Los eruditos críticos ubican la fecha del libro en el año 2 a.C. Generalmente se dice que las escrituras fueron establecidas en una reunión de rabinos en Jamnet entre los años 70 y 135 después de Cristo. Roger Beckwith llegó a la conclusión de que la colección del Antiguo Testamento pudo haberse establecido ya en el siglo IV a.C., aunque es más probable que haya sido en el siglo II a.C., cuando Dios decidió revelarse a su pueblo y establecer una relación permanente con ellos. Utilizó el principio del pacto, un concepto conocido en la cultura del antiguo Cercano Oriente. La formación de un pacto incluía comúnmente la creación de un documento. Además, la historia del pacto se reflejaba naturalmente en la actualización de ese documento. Por lo tanto, junto con el pacto mosaico llegó el documento mosaico, y a medida que se escribía cada uno de los libros del Antiguo Testamento, su autoridad como palabra de Dios revelada hacía que la comunidad israelita en surgimiento la adoptara inmediatamente como algo sagrado, a lo cual había que someterse. Moisés, como mediador del pacto, escribió la Torá bajo la guía divina. El resto de las escrituras, los profetas anteriores y posteriores, la literatura poética y de sabiduría, los libros posexílicos fueron aceptados de manera igualmente inmediata a medida que cada uno de ellos se le entregaba a la comunidad israelita y ésta los recibía. La conclusión de este proceso pudo haberse producido cuando se aceptó el último libro como autoridad y vinculante, a lo que se hacía referencia como que contamina las manos. Este libro pudo haber sido Malaquías, reconocido continuamente como el último profeta, o Crónicas, el último libro del orden canónico hebreo. Cualquiera sea el caso, los 39 libros que los protestantes reconocen como el canon del Antiguo Testamento, igual que los 22 o 24 de la comunidad judía, por ejemplo los profetas menores, se contaban como un solo libro. Jeremías y Lamentaciones como uno, Esdras y Nehemías como uno, y se estableció muy cerca de la época en que se escribió el último libro. Y ahora nos hablará de la formación y canon del Nuevo Testamento, y dice así: el proceso de canonización del Nuevo Testamento es más fácil de determinar, aunque existen preguntas que no se pueden responder completamente. Las epístolas paulinas se recopilaron y fueron consideradas como autoridad ya durante la primera mitad del siglo III, tal como se evidencia mediante el canon de Marción, aproximadamente 140 después de Cristo, de las 10 epístolas paulinas y Lucas. Los 4 evangelios se convirtieron en unidad canónica durante la segunda mitad del siglo II con Ireneo, quien defendía el canon de los evangelios cuádruplos. La esencia del canon del Nuevo Testamento estuvo determinado para fines del siglo II e incluían los 4 evangelios, Hechos, Primera de Pedro, Primera de Juan y 13 epístolas paulinas, todo aceptado por las iglesias más importantes como textos con autoridad. Apocalipsis también gozó de una aceptación temprana, pero más tarde, cerca de la mitad del siglo III, comenzó a ser cuestionado tanto en relación a su contenido como a su autoría. Hebreos fue debatido de la misma manera a causa de las dudas con respecto a su autoría. Muchas iglesias aceptaron Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Judas durante la última parte del siglo III, pero no se consideraron plenamente canónicos hasta el siglo IV. El obispo de Alejandría, Atanasio, fue el primero en mencionar los 27 libros del canon neotestamentario, y en su carta pascual del año 367 instruía a las iglesias en relación al Nuevo Testamento, enumerando exactamente los 27 libros que poseemos. No obstante, aún en ese tiempo hubo algunos grupos, por ejemplo las iglesias siríacas, que utilizaban un canon del Nuevo Testamento de 22 libros.
sin segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis, o de 26 libros sin Apocalipsis. Sin embargo, con el paso del tiempo, los 27 libros del canon neotestamentario prevalecieron virtualmente en todas las iglesias. La tarea de la iglesia primitiva en cuanto a la confirmación de la voluntad de Dios sobre el canon del Nuevo Testamento no fue fácil. Marción promovió en Roma un canon muy limitado, y nos manda a ver arriba ya lo que habíamos dicho, que determinó una resistencia extrema contra el judaísmo. Él rechazaba el Antiguo Testamento, como así también los escritos neotestamentarios, que eran demasiado judíos, y conservó únicamente a Pablo y Lucas, el único escritor gentil del Nuevo Testamento. A manera de reacción, la iglesia defendió el Antiguo Testamento y comenzó a definir su propio canon del Nuevo Testamento, mucho más amplio que el del Marción. Hacia fines del siglo II, el montanismo promovió dentro de la iglesia una voz profética en desarrollo. Esta afirmación en cuanto a una nueva revelación hizo que la iglesia se volviera más restrictiva con respecto a la definición del canon y que limitara el Nuevo Testamento a los libros cuya autoría e influencia apostólica pudieran ser determinadas. A medida que las tareas continuaban, el proceso guiado por el Espíritu se fue desarrollando según ciertos parámetros. Para que un libro fuese considerado Santa Escritura, canónico, debía gozar de una amplia aceptación entre las iglesias. La aceptación local no era adecuada. También era necesario aplicar ciertos criterios para separar las obras posteriores de aquellas correspondientes al siglo I. Los libros tenían que remontarse a la era apostólica y estar conectados con algún apóstol, ya sea en cuanto a la autoría o a una asociación directa. Por ejemplo, Marcos y Lucas estaban asociados con Pedro y Pablo respectivamente. Los libros también debían demostrar ser beneficiosos para las iglesias que escuchaban su lectura. Esta dimensión espiritual probablemente era lo más sobresaliente. Nuestros libros neotestamentarios fueron incluidos en el canon debido a que le hablaban a la gente de una manera tan poderosa que no podían ser dejados afuera. Finalmente, los libros se tenían que considerar apropiados para la lectura pública en la iglesia. Debido a que el analfabetismo era tan grande, el primer contacto que la mayoría de la gente tenía con el texto era cuando se lo leía durante las reuniones de adoración y se escuchaban como palabra de Dios con autoridad. Tales textos se hallaban camino a la plena canonización. Una etapa adicional de la canonización tuvo lugar durante la Reforma. Los reformadores, haciendo eco a las palabras de Jerónimo, sostenían que era necesario seguir el canon judío del Antiguo Testamento, y así fue que solamente aceptaron 39 libros del Antiguo Testamento hebreo en lugar del Antiguo Testamento extendido que se encontraba en la Septuaginta. Estos libros adicionales, apócrifos, también se encontraban en la Vulgata latina, Biblia fundamental de la Iglesia Occidental durante más de 1000 años antes de la Reforma. Algunas Biblias de la Iglesia Católica Romana y de las iglesias ortodoxas todavía incluyen los apócrifos, pero desde el Concilio Vaticano II poseen un menor grado de canonicidad y se los denomina deuterocanónicos, mientras que los protestantes no niegan que estos libros sean útiles, los rechazan como parte de las Sagradas Escrituras. Y ahora vamos a ir avanzando en lo que es textos y versiones, para que ustedes vean cómo fue avanzando. Y no escatimamos minutos en este video, queremos dar mucha información, todo en este video. Y en cuanto a textos y versiones, va a seguir diciendo el artículo. Textos y versiones del Antiguo Testamento. Los escribas judíos enterraban los manuscritos viejos en un depósito o genizá y luego destruían esos manuscritos. Los escribas hebreos, llamados masoretas, produjeron el texto masorético entre el 500 y el 1000 después de Cristo. Los eruditos textuales usan varias herramientas para descubrir el texto que existía detrás del texto masorético. El Pentateuco samaritano es el texto de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento preservados entre los samaritanos después de que se separaron de Judá aproximadamente en el 400 a.C. Este texto fue preservado en forma
forma independiente al texto masorético, aunque las copias más antiguas que existen no se hicieron sino hasta después del 1000 después de Cristo. Solo en muy pocos casos los eruditos consideran que el Pentateuco samaritano preserva un texto superior al masorético. Las paráfrasis arameas del Antiguo Testamento o Tárgumes se originaron aunque los judíos en las sinagogas del Medio Oriente no podían entender las escrituras hebreas. A medida que alguien leía el texto hebreo, un intérprete recitaba paráfrasis arameas que con el tiempo se estereotiparon. Se escribieron antes de Cristo. Los rollos del Mar Muerto contienen un fragmento de un Targum de Job, y la mayoría de los manuscritos de Tárgumes se originaron entre el 500 y el 1000 después de Cristo. Los Tárgumes resultan de más interés para determinar doctrina judía que para determinar las primeras fases del texto del Antiguo Testamento. La Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento realizada en Alejandría, Egipto, entre aproximadamente el 250 y el 100 a.C., a fin de satisfacer las necesidades de judíos y de otras personas grecoparlantes, mantiene variantes textuales, especialmente en Éxodo, Samuel y Jeremías, que parecen ser superiores al texto masorético. Algunas de estas variantes encuentran apoyo en copias de textos hebreos hallados en Qumran. Las otras dos traducciones griegas más famosas del Antiguo Testamento son Aquila y Teodosio y fueron realizadas después del 100 después de Cristo. Los rollos del Mar Muerto se escribieron antes del 100 antes de Cristo y son más de 1000 años más antiguos que los manuscritos básicos de los textos masoréticos. Se hallaron manuscritos bíblicos con fragmentos o copias completas de todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción de Esther. Los rollos de Qumran a veces difieren del texto masorético. Hay 1375 casos en Isaías, pero la mayoría de las variaciones son insignificantes. Existen otras versiones del Antiguo Testamento, como por ejemplo la siríaca, la antigua latina, la vulgata latina, pero ninguna de ellas ofrece muchas variantes importantes en cuanto a los textos masoréticos. El cuidadoso trabajo de los escribas hebreos preservó el texto de la Biblia hebrea de modo que hoy lo tenemos esencialmente como existía antes de Cristo. El punto número 2 es el texto y versiones del Nuevo Testamento, y dice: al comienzo del Nuevo Testamento se preservaba en frágiles papiros. Solo se conocen 94 fragmentos de papiros con manuscritos del Nuevo Testamento, y pocos contienen más que solo una parte de una única página de texto. Los manuscritos originales en papiro contenían solo porciones del Nuevo Testamento. Los más antiguos datan de poco después del 100 después de Cristo. A partir del 350 después de Cristo aproximadamente, el Nuevo Testamento circuló como un volumen único en grandes manuscritos de pergamino que también contenían el Antiguo Testamento griego y otros escritos cristianos como Primera y Segunda de Clemente, el Pastor de Hermas y la Epístola de Bernabé. El pergamino se confeccionaba con pieles de animales. Los escritos cristianos con citas del Nuevo Testamento griego también proporcionan evidencia en cuanto al texto del Nuevo Testamento. Sin embargo, algunos padres de la Iglesia eran muy inexactos en las citas que realizaban y confiaban en una memoria imperfecta. Para el 150 después de Cristo se habían realizado amplios esfuerzos para traducir toda la escritura al latín antiguo y al siríaco. A partir del año 200, las traducciones aparecieron en varios dialectos de los idiomas egipcios, los idiomas de Armenia, Georgia, Etiopía, Arabia, Nubia y áreas de Europa. La Vulgata latina, 383 al 405 después de Cristo, fue obra de Jerónimo y llegó a ser la Biblia de la Iglesia latina. Entre los ortodoxos de la Europa oriental, el griego continuó siendo el idioma oficial de las Escrituras. Durante el largo periodo del 400 al 1500, la mayoría de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento usaron el texto oficial de la Iglesia Ortodoxa, de modo que hoy la mayoría de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento son del tipo llamado bizantino, eclesiástico,
Koiné, estándar u oriental. Los manuscritos más antiguos y, para la mayoría de los eruditos, más confiables son los del tipo alejandrino, también llamado tipo neutral, egipcio y africano. Los encargados de la imprenta de alrededor del año 1500 solo contaban con los del tipo bizantino. Desde ese entonces hemos descubierto más de 5.300 copias manuscritas del Nuevo Testamento completo o partes de este. La tarea de la crítica textual es el proceso de revisión, corrección y utilización de todo este material para reproducir el texto más antiguo posible. El celo misionero es un importante impulsor de esta tarea. Sin la crítica textual no serían posibles Biblias modernas en ningún idioma. Y ahora hablaremos sobre traducciones para llegar al final de este artículo, y dice así: la invención de la imprenta en 1443 y el inicio de la Reforma Protestante en 1517 desencadenaron un gran interés en la traducción de la Biblia. Para esa época, la mayoría de los idiomas modernos de Europa tenían traducciones impresas: alemán 1466, italiano 1471, español 1478 y francés 1487. Cada una tiene una larga historia de traducción de manuscritos previos a la imprenta. Hay evidencias de que la Biblia en idioma español ya era conocida en España en el siglo X. Un edicto de Jaime I de Aragón en 1223 prohibió a sus súbditos tener los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento en idioma romance. El Concilio de Tolosa en el 1229 prohibió a los legos que usaran la Biblia en el idioma vernáculo. Sin embargo, no se conocen esas traducciones. La primera traducción importante al castellano, de la que se tienen datos precisos, es la conocida como Biblia alfonsina, traducida por orden del rey Alfonso X de Castilla, Alfonso el Sabio, que apareció en el 1280 y fue una traducción de la Vulgata, pero en forma resumida y parafraseada. En 1430 apareció una versión del Antiguo Testamento realizada por el rabino Moisés Arragel de Guadalajara, España, por órdenes de Luis Guzmán. Como se salvó de la Inquisición, con el tiempo esta Biblia pasó a la familia del duque de Alba, que la posee en la actualidad por lo que se conoce como la Biblia de la Casa de Alba. En 1527 el cardenal Quiroga obsequió al rey Felipe II la traducción al español que había realizado de la Vulgata. Esta traducción se la conoce como la Biblia de Quiroga. En 1543 apareció una versión del Nuevo Testamento traducido por Francisco de Encinas, quien utilizó el texto griego que había publicado Erasmo en Bruselas en 1516. La obra de Encinas fue el primer Nuevo Testamento completo que se conoció en español. Mientras tanto, a fines del siglo XV, los judíos habían sido expulsados de España. Fueron al exilio, pero con ellos llevaron el idioma. Algunos se establecieron en Ferrara, Italia, donde en 1533 apareció la Biblia de Ferrara, que fue una traducción realizada por John Tob Atías y Abraham Usque. En 1556, Juan Pérez de Pineda publicó su versión del Nuevo Testamento, para la cual había usado la versión de Encinas y había agregado su propia traducción de los Salmos. En 1569 salió a luz la Biblia del Oso, traducida por Casiodoro de Reina. Esta fue la primera versión de la Biblia completa traducida al español a partir de los originales en hebreo, griego y arameo. Para el Nuevo Testamento, Reina usó la tercera edición griega de Erasmo. Cipriano de Valera invirtió 20 años en la revisión de la traducción que había completado Reina. Publicó en el Nuevo Testamento en Londres en 1596 y en 1602 toda la Biblia en Ámsterdam. Otras versiones de esta traducción se hicieron en 1862, 1865, 1874, 1883, 1890, 1909, 1960 y 1995. La revisión de 1960, realizada por las Sociedades Bíblicas Unidas, ha tenido una amplia aceptación en el mundo evangélico hispano.
Es interesante notar que el trabajo de Valera se realizó durante el siglo de oro en la literatura. Y podemos ver que sigue todo este artículo, sigue y está en la introducción de algunas Biblias Holman, como esta de letra súper gigante. Y es tremendo porque luego nos va a dar todas las fechas de todas las traducciones que iban a haber a partir del 1940 en adelante, siguiendo con todos y cada uno de sus nombres y aquellos que las realizaron hasta llegar a lo que es la versión de la Reina Valera contemporánea en el 2011. Y justamente termina diciendo este texto lo siguiente: la mejor traducción es la que tiene influencia en la vida del lector y le da esperanza. La tarea de la traducción no ha concluido. Nuevos descubrimientos y nuevos estudiantes de la palabra de Dios habrán de producir más traducciones de la Biblia para servir a la iglesia y ayudar en la misión de la iglesia en futuras generaciones. Y así es que llegamos al final de este video, siempre queriéndoles servir a través de dar información, pero que no salga solamente de mi boca, por lo que yo pude haber leído, sino leyendo específicamente materiales que hablan de esto. ¿Por qué? Porque nos apasiona leer y porque nos apasiona leer la palabra de Dios y todo lo que tiene que ver con artículos que son edificantes basados en la palabra de Dios. Y este fue el artículo llamado Panorama Histórico de la Biblia. Espero que te haya gustado. Si querés dejar cualquier tipo de opinión, enriquece este video con tus comentarios acerca de lo que quieras agregar a todo lo que estuve leyendo en justamente este tremendo artículo sobre el panorama histórico de la Biblia, de esta Biblia de Editorial Holman. Espero que les haya gustado, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!